ahí ellos están exigiendo algo, pues, o sea, yo a tu lado izquierdo, yo a tu lado derecho, allá en el trono. O sea, no sabían lo que estaban pidiendo, ¿no? O sea, no, están bien mal esos sí, brothers. o sea, exacto. Están bien mal, bro. No, y los discípulos se enojaron de seguro porque ellos también querían lo mismo. Exacto. Sí, me imagino un Pedro así como que... ¡Ey, yo llegué primero, brother! Sí, bueno. Estás escuchando el episodio número 32, segunda parte de En Jesús Podcast, donde literalmente leemos la Biblia cada semana. Continuamos con nuestro gran amigo Javi y estamos leyendo Mateo. Estamos en Mateo 9, ¿verdad? Estamos en el 9 y ya en el versículo 14. ¿No? En el versículo 14. Y ya el puro título ya dice todo. ¿Qué te parece si continuamos nomás así? Claro. ¿Quieres leer tú Pues, o le empiezo yo? Como, sí, lee tú. Ok, dijiste en el 9. Es el 9, 14 al 17. Ok. Inténtalo. 14. Ok, ahí está. Discusión acerca del ayuno. Y dice: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, no lo dejaban en paz, ¿verdad? O sea, si no eran eran los escribas, los fariseos, los saduceos. Era un desastre. Sí. Este capítulo fue algo bien extremo. Sí, qué rollo. Porque si no estoy equivocado, estaban los fariseos y estaban los saduceos, ¿no? Los saduceos, escribas también. Ajá, los escribas. Los saduceos nomás creían en el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Claro. Y no creían en los salmos, no creían en las demás profecías. O sea, sí, nomás estudiaban esas, si no me estoy equivocando. No. Y los saduceos y los otros, ¿cómo? Los fariseos. Los fariseos sí decían, no, sí, los salmos, los profetas y todo esto. Y había divisiones y divisiones y divisiones y todos estaban escandalizados en contra de Jesús porque se sentaba con pecadores. Exactamente. Quiero que entiendas un poquito, no sé si ya lo explicaste al principio del podcast de esta temporada sobre Mateo, pero me gustaría poder decir esto, ¿por qué el Evangelio de Mateo es lo que es o por qué está describiendo todas estas cosas? Número uno, el Evangelio de Mateo, por si usted no lo sabía, porque yo tampoco lo sabía hasta hace muy poco tiempo, lo supe que un evangelio sinóptico. El evangelio sinóptico significa que pertenecen al canon o al tiempo donde se escribe. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos llevan a la par la historia, son muy parecidos, solamente que cambian algunos detalles. Pero realmente las historias son idénticas y tratan de decir lo mismo. Entonces, estos 3 evangelios tratan lo mismo. Entonces, el evangelio de Mateo es un evangelio sinóptico y como ya les había dicho, que se había escrito como ahí por el año 41, ¿no? Más o menos hay algunos que dijeron que se escribió entre los 80 y 90 después de Cristo. No crean que los 1980, de los 80 y 90 después de Cristo. Hasta que como en el año 130 después de Cristo se estableció que puede ser que lo escribió Mateo y que se escribió en el año 41. Ok. Wow. Ok, el trasfondo de por qué Mateo escribió, de por qué se escribió el Evangelio de Mateo, ahí te van algunos, que aquí te los voy a leer. Dice, Mateo fue testigo ocular. Creo que fue una de las cosas más importantes. Mateo fue testigo presencial y él vio todo lo que se escribió. Ok, él estuvo ahí para ver y todo. Por eso también se puede confundir un poco con que, sí es que sí lo debió haber escrito Mateo, pero no tenía la firma de Mateo y ahí andaban con ese rollo, ¿no? Por eso no había como algo sólido y no hay algo sólido hasta el día de hoy. También quería probar que Jesús era el Mesías, comprobando las profecías del Antiguo Testamento. O sea, de la ley, desde la ley. Entonces, por eso sale este tema, porque Mateo lo escribe, o se escribe este evangelio de Mateo, describiendo a Jesús cumpliendo la ley, cumpliendo el Pentateuco y cumpliendo todos los papiros que se habían escrito y todas esas escrituras hasta ese día se estaban cumpliendo. Profecías, todo eso. Bueno, también él lo escribió
comprobando la genealogía de Jesús a partir de Abraham. Así empieza el libro. Entonces, desde ahí empieza también a demostrarlo. También hace referencia a las costumbres judías. Lo curioso es que los 4 evangelios hacen referencia a eso, a las costumbres judías, pero Mateo no las explica. Mateo solamente las dice. Entonces, nos vamos a topar mucho con esas cosas aquí, a lo mejor en este evangelio. Y el evangelio también fue, pues, escrito específicamente para judíos convertidos y obviamente para la iglesia en general, pero Mateo va más a los judíos que se estaban convirtiendo, a la nueva iglesia. Todos los que se estaban convirtiendo era para ellos, para los judíos, pero en sí el evangelio es para la iglesia en general, ¿no? Sí, así judíos o no judíos. Entonces nada más dándole un poquito de énfasis, porque hay escribas también y fariseos y todo. Sí, muchos subgrupos y grupos y grupos. Dice, Jesús respondió. Sí me quedé ahí, ¿verdad? Sí. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Wow. Yo me imagino los discípulos como que ¿de qué está hablando Jesús, no? Como que... Pero nosotros ya sabemos, ¿no? Claro. Jesús iba a morir, resucitar y irse a preparar moradas. Interrumpo rápidamente para darles un anuncio. Tenemos un patrocinador y somos nosotros mismos. Estamos en todas partes, en todas las plataformas musicales. Spotify, Apple Music, hasta en TikTok estamos, Instagram, YouTube. Puedes encontrar nuestra música en Jesús. Y si quieres apoyar este proyecto, así es como puedes apoyarnos, escuchando nuestra música, compartiendo nuestra música una y otra vez. Y otra forma de apoyarnos es a través de Patreon. Puedes ir a Patreon y apoyarnos con una cantidad al mes. Nos puedes apoyar desde $1 al mes y la verdad sí nos ayudas un montón. Y también les quería recordar que nos puedes encontrar en todas partes como en Jesús. Y a mí me encuentras como Jorge IB-33. Y continúen viendo este episodio. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo escogería y se desprendería de la tela vieja. Mira, voy a parar un tantito ahí porque creo que se nos van a escapar algunos detalles. Número 1, ¿por qué sale todo este tema? Sale todo este tema porque llegan los discípulos de Juan el Bautista, número 1. Son los discípulos de Juan el Bautista. Llegan con los discípulos de Jesús y ahí en el cotorreo pues se comían insectos, se dan cuenta que pues estos se estaban comiendo y estos se estaban ayunando, ¿no? Y cuando comían insectos y ya es que Juan el Bautista, langosta era muy estricto. Juan el Bautista era estricto. ¿Sí? Y hay libros y estudios que dicen que Juan el Bautista sí era muy pasado de lanza, estricto. Entonces, dentro de eso, de lo estricto que él era, él seguía costumbres que tenían los fariseos también. Y una de esas era ayunar. Y los fariseos ayunaban 2 veces como mínimo a la semana. Entonces, los seguidores de Juan el Bautista ayunaban. Por lo tanto, Juan el Bautista ayunaba también. Pero cuando llegan con el Hijo de Dios, obviamente se topan con él y con sus seguidores, ven que no ayunan. Entonces dicen, oye, a ver. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan como nosotros, no? ¿Qué onda, no? Número 1, Juan el Bautista, como te digo, era estricto. Entonces, él no se sentía ni siquiera, lloró con la capacidad de con una capacidad quizás espiritual. Yo lo voy a poner así. Una capacidad espiritual como para poder decir, no vamos a ayunar. Vamos a quitar el ayuno de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hacemos. Él no se sentía a ese nivel, pues. ¿Entiendes? Entonces, por eso ellos ayunaban. Más o menos me expliqué, creo que por qué ayunaban. Y los fariseos. La bronca es que con los fariseos, ellos ayunaban para ser vistos que ayunaban. Ellos mismos se hacían competencias con ellos mismos de que yo sí puedo ayunar y sí puedo aguantar tantas horas sin comer, sin tomar agua y sin hacer esto y sin hacer aquello. O sea, ellos lo hacían para presumir, bro. Sí. Y los seguidores de Juan el Bautista lo hacían correctamente con el corazón correcto y humilde. Entonces, cuando hacen esa pregunta, pues pasa todo esto, ¿no? Ahora, obviamente Jesús lo responde 3 veces.
3 cosas responde. Y la primera está en el versículo 15. Y en el versículo 15 se refiere a él mismo. ¿Lo puedes leer el 15? ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Ok, esa pregunta, el novio es él. Y él está hablando de que él está ahí. Entonces, ¿por qué ayunar si él estaba ahí? Wow, es cierto. Ahora, el ayuno antes, y quiero también dejar bien en claro esto, porque tú puedes decir, no, pues el Señor está aquí también con nosotros, ahí por el Espíritu Santo y tengo que ayunar. Esto es algo muy de judíos, por eso te estoy diciendo que el libro fue escrito para que lo entendieran los judíos. Y que se cumplían las profecías. Cuando había una boda, y el novio se iba, pues ya la gente ayunaba, ya no comía. Cuando el novio y la novia ya se iban, pues ya, se acabó la comida. Ya no ayunaban. Pero mientras estaba el novio ahí, la gente estaba comiendo y bebiendo, porque era una fiesta. Y Jesús se refería a esto, diciendo, hey, aquí estoy, no hay por qué parar de comer. O sea, tú puedes estar aquí conmigo y puedes gozarte, puedes ayunar también, es tu rollo, ¿no? Pero yo estoy aquí. ¿Qué sigue después? Dice, por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Exacto, porque ahora estaba hablando de el día, porque los fariseos ya andaban así medio gachos, ¿no? Sí. Él ya sabía, yo creo que es la primera vez que a Jesús anuncia de que lo iban a llevar, o de que se lo iban a llevar, o de que iba a morir, o haciendo alusión de que había personas que ya no les caía bien. O sea, ahí creo que por primera vez, en todo lo que hemos leído, ya él dice, pues ya me gané ahí algunas personas que no están de acuerdo conmigo. Está como avisando, ¿no? Entonces, ahí, porque el novio va a ser llevado, por lo que expliqué también de la costumbre judía. Podemos seguir si quieres. ¿Quieres que siga 16? El 16. ¿Puedes leer el 16 otra vez? Dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Ok, aquí él está hablando de que él no vino a renovar ni a reformar. ¿Sabes qué es renovar? ¿Verdad? Renovar es como, ok, vamos a parchar. Y reformar es como, vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. Vamos a reformar. Bueno, él no vino a eso, ahí lo está diciendo. Dice que él no vino ni a reparar ni a reformar el viejo judaísmo. Él no vino a hacer eso, sino que vino a instituir un nuevo pacto. Wow. Todo esto nada más porque alguien preguntó por qué no hay una. Sí, ¿no? Se metieron en un broncón, ¿no? Vino a instituir el nuevo pacto. Que no, o sea... les dejó tarea, ¿no? A ese grupo. Ok, ahora a ustedes les dejó una tarea más complicada, ¿no? Sí, los otros, váyanse al Viejo Testamento y a ustedes, Si no has escuchado la primera parte, tienes que ir primero para allá y luego venir para acá, porque si no, no vas a entender muchas cosas. De la ley. Entonces, no solo reemplaza, bro. O sea, porque estaba reemplazándose todo eso. Sino que va más allá del mismo. O sea, no se vino a reformar algo, no se vino, vamos a cambiar estas cosas, pero lo vamos a ir haciendo igual. Él vino a traer un nuevo pacto. Y eso es lo que está diciendo en ese versículo. Wow. Sigue el 17. O sea, es completamente otra prenda. Sí. O sea, no es la misma prenda. No se va a reparar. No se va a coser, no se va a parchar. Wow. Porque se va a romper y va a dejar un hoyo más grande. Exactamente. Entonces vamos a hacer algo nuevo. Wow. Eso es lo que le está diciendo. Y lo está diciendo por el ayuno. Específicamente también. ¿Ok? Nada más para decirle, es que la forma que ustedes están haciendo no significa que va a ser siempre así. Wow. Ok. ¿Y el 17? Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría. Y los cueros, que quedarían arruinados. Ok. Ahí él anunciaba que el presente judaísmo no podría contener su vino nuevo. Creo que Jesús estaba hablando específicamente a eso. Que él formaría una nueva institución, que somos la iglesia. Wow. Hello. Y que juntaría a judíos y a gentiles en un cuerpo completamente nuevo. O sea, no está diciendo voy a destruir
el odre viejo. Está diciendo, voy a depositar mi vino nuevo en un odre nuevo. Pero no está hablando de eso y lo podemos leer un poquito más adelante. Dice, Efesios 2:16, lo voy a leer. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Todo aquello que a ti, que no eres judío, pero si supongamos que eres judío, que a ti y a mí como gentil, que a ti como judío y a mí como gentil nos separaba, fue destruido ahí, con el nuevo vino. Entonces Jesús vino a presentar algo nuevo sin destruir la ley. Él no vino a destruir la ley. Él vino a cumplirla. Ya. Y cumpliéndola, demostrando que él era el Mesías también. Así es. Al mismo tiempo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Volvemos al principio de lo que estamos diciendo ahorita. En sí, Mateo trata de especificar más todo esto para que lo pudieran entender los judíos. Así es. Comentario, tú dale. Sí, ¿termino el 17? Sí. Dice, el vino nuevo se guardará en cueros nuevos para preservar a ambos. A ambos. Ya. Estás hablando de que no va a destruir el cuero viejo. Sí. De que no va a destruir el odre viejo. O sea, van a estar los dos juntos. Sí, ¿por qué quitaría la ley de los judíos? Si la ley de los judíos está basada en el amor. Exactamente. O sea, si quieres cumplir la ley, ama a Dios y ama a tu prójimo. Exacto. Y lo dijo Jesús. Solamente lo dijo en palabras más pequeñas, en unas frases más pequeñas. Ajá, exacto. Dice, está hablando que ahí se resume toda la ley y los profetas. Exacto. En amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente a Dios y amar a tu prójimo. Así es. Y ya lo he dicho en episodios pasados, pero yo antes me confundía mucho de niño. ¿Cómo es que dicen que Jesús cumplió toda la ley, pero aquí los escribas y fariseos están diciendo, estás rompiendo la ley porque estás sanando en el sábado, en el sabbat? Y yo me quedaba como que, ¿qué rollo? O sea, estaba sanando en el sabbat, entonces sí estaba rompiendo la ley, pero dicen que nunca rompió la ley. Pero espérate, la ley es el amor. Y por amor, Jesús estaba sanando en el sabbat. O sea, a los judíos estaban siguiendo una regla y se les olvidó el corazón detrás de la regla. Dios puso estas reglas y Dios puso la ley para ayudarnos a amar. Así es. Amar a Dios y amar al prójimo. Y a ellos estaban olvidando el corazón detrás de la ley. Así es. Tengan comunión ese día. En ese día, pobres y ricos son iguales porque no pueden vender ni comprar. Y descansen. Y tengan comunión con Dios. Así es. Pero lo convirtieron en un sistema. Como los sistemas, como el impuesto. No me importa tu contexto de vida. Tú tienes que pagar el impuesto y hasta el doble. Y se llevaban a la gente. El doble, Simón. Y se llevaban a la gente. Me recuerda, hace poco vi un video de un soldado de estos de Inglaterra. Ya es que no se mueven y así. Si ellos caminan por una parte, ellos no se paran. Y es su reglamento, es su reglamento, ¿no? Se les atravesó un niño y lo pisaron. No se detuvieron. Lo pisaron y como que eso es lo que está sucediendo. Hicieron un sistema, un monstruo que tenía que continuar y continuar. Claro. Y aplastaba a la gente, aplastaba a la gente, aplastaba a la gente. Y eso es lo que pasa el día de hoy. El sistema. Exactamente. El sistema son... los recaudadores de impuestos solamente era un engrane en el sistema, en ese gran monstruo que era Roma. Claro. Y como ellos tenían a alguien que les exigía, ¿sabes qué? Tienes que recaudar impuestos. No importa, tienes tanto a tal día. Entonces era el engrane, ellos seguían ahí. Y este gran monstruo sistema se comía a la gente. Wow. Pero no recordamos, o sea, el corazón detrás de la ley es el amor. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Así es. Entonces Jesús sí cumplió toda la ley. Sí, Él la cumplió en todo momento. Porque siempre amó. Perfecto, exactamente. En todo momento amó. Pues bueno, todo esto pasó, o sea, de verdad, toda esta plática solamente sucedió porque alguien preguntó ¿por qué no ayunan? Sí. Hasta nosotros no le encontramos. Cuidado con lo que preguntas, brother. O sea, sí. yo a veces tengo, de verdad, con el pastor Ismael, a veces tengo así como que cuidado con qué le pregunto, ¿no? Porque le pregunto algo
Y me va a sacar algo ahí acá también. O sea, a extra, ver, ¿no? en 1900, acá, ¿no? Primero, ¿no? ¿no? Sucedió esto. Espérate, te pregunté cuál es tu cereal favorito acá, Sí, ¿no? no, ya terminaste, no sé en dónde, no en Sí. Apocalipsis 3, no sé Ya qué. Acá. sé. Entonces, cuidado con lo que preguntas, bro. En especial a Dios. Ya. Entonces, ¿nos brincamos? Ya. A Jesús sana en respuesta a la fe. ¿Lo puedo leer? Ya, dale. Dice, mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Qué loco, porque mira, aquí, perdón que pare tanto en los detalles, pero es muy importante también parar en ciertos Sí. detalles. Él se arrodilló declarando de que él era alguien importante delante de todos. Mm. O sea, por eso él llegó y se arrodilló y estaba reconociendo pues que era su señor. Dice, mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. O sea, él sabía quién era él. Sí. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Ahora, quiero que entiendan que el tener flujo de sangre en aquel tiempo era deshonroso. De hecho, era aquí lo apunté la palabra, era ceremonialmente impura. Sí. Para la gente era algo totalmente impuro eso, o sea. Entonces no podías andar por la calle, ¿no? Como ahora salen, no sé, toallas femeninas anunciándose por televisión. En aquel tiempo era algo muy malo. Sí. Y lo otro era tocar a la persona, porque era impura. Ya eras impuro, ajá. Pero imagínate, esta persona llevaba años, bro. Años con este asunto. Entonces ella no podía gritar, Jesús, sáname porque tengo esto, ¿no? Sí, y de hecho, en ese tiempo, el Viejo Testamento te enseña que si tú tocas la vestidura de un sacerdote, esa vestidura ya se hacía... Exacto. ¿Cómo se dice? Maldita, mala. Ajá. También impura. O sea, impura, exacto. Mala. Entonces dice... ¿en cuál me quedé? Ok, en el 20. Justo en ese momento una mujer que hacía 12 años sufría de una hemorragia continua, se acercó por detrás, dice, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Eso es fe, brother. Quizás para ella no lo entendía, pero eso es fe. Jesús se dio vuelta y cuando la vio dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Ahora, Jesús podía no decir nada. Pero, ¿y sabes por qué lo hizo? Ni siquiera fue por exponerla. Número uno, fue para mostrar que su fe la había sanado. Que no fue su pensamiento el de ella. Fue que realmente su fe en el creer de que Jesús tiene el poder, aunque toque su manto, él puede hacer las cosas. Por eso lo dijo. 2. Ahí había un chorro de gente, pues había una multitud. Por eso esta persona se tuvo que arrastrar hasta tocar el manto de Jesús. Por ahí andaban 2 que 3 escribas y fariseos y de todo. También lo hizo por eso. ¿Me explico? Y lo hizo, como te digo, también para mostrar el poder que tiene el Señor y que, pues, obviamente, él también era el hijo de Dios. Exactamente. De hecho, en otras versiones da más detalle, ¿no? Y Jesús dice, salió poder de mí. Exacto. Sí. Y si no me equivoco, en otras versiones, te metes más en el estudio de eso, de cómo salió poder de mí. Como si Jesús hubiera debilitado porque salió poder de él. Wow. Y todo esto simboliza que él se hizo débil por nosotros. O sea, él se hizo, ¿cómo dices que él? Impuro. Él se hizo maldito en aquella cruz y nos da la salvación. Oye, qué buen detalle, ¿eh? No había pensado en eso y tienes muchísima razón. Y nos da la salvación. Increíble. Nos pasa la salvación. Wow. Está bien chido lo que estás diciendo, ese detalle. No lo había apuntado. O sea, me lo voy a llevar. Copy-paste. 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 Sí, pues esa yo la aplico siempre. El 23 dice, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, ya cambiando de historia, ¿no? Como que cambió bien radical de historia, mi compadre, ¿no? De hecho, lo que sucede aquí, en el otro da más detalle. Llega este líder de la sinagoga. Y de hecho, en la otra versión, en el otro evangelio, da otro detalle y está enferma la hija. Aquí dice que ya está muerta. Pero en la otra dice que el papá, que él sabe que está enferma solamente. Y le dice como que, oye, ven, tú la puedes sanar. Y él está como que, ok, voy. Dice Jesús, voy. Entonces esta persona está apurada. Mi hija está enferma, se puede morir. Jesús, vamos. Y de repente llega esta mujer e interrumpe todo.
Órale. Y esta persona está, ey, espérate, apúrate. Y cuando llegan, la hija ya está muerta. Imagínate esta persona, este líder religioso, si hubieras llegado antes. Y por eso ya hace esto, sana a esta mujer y luego ya se salta. Cuando llegaron. Ajá, ok. Se atraviesa un milagro, pues. Se atraviesa esta mujer en medio de esta historia. Oye, qué buen detalle ese también. Sí. Oye, andas tirando joyitas, ¿eh? Fire. Andas tirando buenas joyitas ahí. Andamos on fire. De hecho, hace poco prediqué de esto. Pero dice, Jesús le dio... ¿Dónde te quedaste? En el 22, ajá. Jesús se dio la vuelta. Se dio vuelta y dijo... No, no, perdón. Cuando Jesús, 23. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial. Ok, entonces ya continúa lo de arriba. Ajá, ok. Con razón. No, oye, qué buen detalle, ¿eh? Qué chilo lo leíste. El 23 dice, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud. De hecho, hay una versión que dice que había flautas y gente llorando. Y escuchó la música del funeral, que esa fue la música, ¿no? Que escuchó. Entonces, lo dice con signos de exclamación, ¿no? No dice, salgan de aquí. Nah. No lo dijo así. Dijo, salgan de aquí. Ahora. Y les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Ahora, vamos a decir, bueno, pues es gente que está en el funeral, amigos de acá, de la gente. Pero qué más detalle, ¿no? Era gente contratada, bro. En aquel tiempo se contrataban a personas para que lloraran en el funeral de alguien. Wow. ¿No sabías eso? No sabía. Sí, se contrataban a personas para que lloraran. Era una costumbre. Sí, hoy en tiempo contratan a los de... los vatos que están bailando, ¿no? Con el ataúd. Con el ataúd. Pues en ese tiempo, si tú no tenías muchos conocidos o algo, por más pobre que fueras, tú debías de contratar a alguien que llorara en un funeral, bro. Imagínate, no sé, falleció un amigo, ¿no? Pues yo pongo a los que lloran, bro. O sea, en vez de decir, no sé, ¿no? Yo pongo pan, ¿no? Un menudo. No, yo voy a poner a los que lloran, ¿no? Entonces voy a llevarme como a 4 o 5 compas de acá para que lloren. Al público, ¿no? Y por eso tiene sentido que se rieron, ¿no? Exacto, porque eran personas que no eran sensibles con la familia. Exactamente. Eran personas pagadas. Entonces, mientras ellos están llorando... Alguien con una carta, ¿no? Y están las golondrinas. Están las golondrinas. La canción de las golondrinas en flauta. O sea, mientras está pasando todo este asunto, brother, Jesús llega y ve todo este show. Él sabiendo, diciendo, bueno, esta niña está dormida, no está muerta. Entonces, por eso dijo, oye, se me van de aquí, pues. ¿Por qué? Porque aun si ellos hubieran visto, bro, que la niña se levantara. No sé, bueno, lo vamos a seguir leyendo, pero dice que ellos se burlaron. Y Jesús, a pesar de la burla, a pesar de que se rieron de él, dice, sin embargo, una vez que hicieron salir a todos estos que están haciendo show, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Wow. Y de hecho, quiero agregarle un detalle del otro, porque esta historia se cuenta en 2 de los 4 evangelios, uno de los... Entonces, en la otra historia dice que Jesús le susurra en el oído, levántate, niña. Es cuando dice Talita Kumi, ¿no? Exacto, sí. Y, o sea, te pones a pensar, tus problemas de ahorita, o los que vas a tener, o los que tuviste, ¿qué problema es más grande que la muerte? No hay ningún problema más grande que la muerte. En el momento que te mueres, se acaban todos tus otros problemas. Exacto. La cosa más horrible para el humano es la muerte, ¿no? Exacto. Pero aquí Jesús, la muerte es tan fácil de resolver como susurrar, como despertar a alguien de un sueño. Levántate. Así de fácil es resolver. Para él es un sueño. Sí. Para él es dormir. Para él es dormir. Para él es, niña, levántate. Como cuando levantas a un compa, levántate ya. Te tienes que ir a trabajar o algo. Así de fácil para Jesús fue la muerte. Y tuve compas que los levanté así de, levántate, bro. Tienes que ir a chambear. Ya sé, mis primos cuando se quedaban a dormir en mi casa. No, como 5 alarmas y no se despertaban, yo ahí, levántate. Pero, o sea, ¿qué tan fácil es levantar a alguien? Pues es fácil. Claro. Para Jesús es tan fácil la muerte. Entonces, estamos en sus manos. Eso es como que, eso nos tiene que llenar de fe cada vez más. Así es.
Qué buenos detalles estás dando, ¿eh? La verdad sí Gracias, bro. Estoy acá sacando de David Machine porque sí están chilos. Gracias, bro. ¿Nos brincamos? ¿A la que sigue también? Sí. Entonces, Sin embargo, ¿dónde te quedaste? En Jesús sana a unos ciegos. Ya. Sí, ya estamos ahí. El 27. ¿Te doy o quieres darle tú? Te doy. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos. Mira, fue un capítulo polémico, pero fue un capítulo de sanidades también, ¿eh? Estamos leyendo aquí. Sí. Entonces, lo siguieron 2 hombres ciegos. Ahora imagínate, nada más quiero que pienses nada más en eso. O sea, eso quería preguntar, como que ¿cómo es posible eso? 2 ciegos los tropezándose, yo creo, ¿no? Imagínate el rollo que fue seguirlos. Seguirlo, perdón. O sea, seguirlo, ajá. Ellos estaban ciegos, Jesús estaba caminando. Imagínate, caminaba bien chilo, ¿no? Bien Marco, rápido. Polo. Así, para saber dónde está. y brother, pues no veían. Pues, ajá. Entonces, en aquel tiempo no había caminos tan chilos como los que hay hoy. Antes se veían entre las ramas y todo. Me imagino que ellos se guiaban por el oído. Wow. Algo. Sí. Entonces, pero el plan del Señor estaba también en ellos. Entonces el Señor, yo estoy seguro que también les ayudó a que lo siguieran. Tornudando, ¿no? Así. Sí, Yo soy Jesús para que lo siguieran. Oh, ¿a dónde iré el día de hoy? Parando bien fuerte, ¿no? Ya sé, ¿no? No, o sea, realmente yo sí me imagino algo así. 2 hombres ciegos lo siguieron, pero no solamente lo seguían, sino dice que gritaban. Wow. Fíjate lo que gritaban, bro. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y aquí viene algo bien chilo. También, dentro de los primeros, los 4 evangelios fueron acomodados según como quien acomodó todos los rollos de la Biblia ahí. Cuentan cómo tuvo que haber sido acomodado por año. Más o menos en lo que sabían. Ajá. Entonces dijeron, primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Conforme fue escrito. Ajá. Ok. Así, según. Entonces, por primera vez, por primera vez, se escucha esto. Hijo de David. Tómala. Alguien reconocía que él era el hijo de David. Wow. Que era el Mesías. Que era lo que solamente por escuchar, ni siquiera por ver, porque no veían nada. Wow. Solamente escuchaban del Señor que predicaba, que hablaba y que sanaba enfermos y levantaba a los muertos. O sea, imagínate, estos ciegos escucharon, no vieron cuando se levantó la niña, pero escucharon de que él había, resucitado literal a una niña, bro, que estaba ya muerta. Wow. Entonces dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Se metieron hasta la cocina, ¿no? Como dice por ahí. Sí. Y les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Wow. Está bien chilo. Sí. Está bien chilo porque a mí el Señor me ha confrontado con eso a veces. Como, Señor, te pido por tal cosa, Dios. Y es como un clamor, ¿no? Y Dios respondiéndome, ¿y crees que lo puedo hacer? Y yo así pues sí, ¿no? Pues estoy hablando contigo. Yeah. Ahora, ¿creen que puedo darles la vista? Dice, sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Wow. Bien, con convicción, ¿eh? Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. En este capítulo estamos leyendo varias cosas. Número 1, por la fe de otras personas, sanó a un paralítico. Wow. Por la fe propia de una persona de años que solamente tocó el manto, lo sanó. Una persona que estaba muerta. ¿Qué fe puede tener la persona que está muerta? ¿En qué puede creer si está muerta? Y Dios la levanta. Por la fe de su papá. Y también lo vemos por la fe. Ajá, por la fe de su papá. Pero también vemos aquí por la fe de estos muchachos y lo menciona. Estamos viendo como 4 tipos de historias quizás un poco diferentes, pero todas llevan a lo mismo. Fe. Ya. Todos llevan a lo mismo. Fe. Entonces él les tocó los ojos. Nada más quiero recordarles que, para que sepan, los que eran ciegos en aquel tiempo, obviamente como no veían, y también se topaban con cosas, se golpeaban mucho. Entonces, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los ciegos en aquel tiempo, por los golpes que ellos tenían, se infectaban. En golpes de la cara, los ojos. Entonces, estaban llenos de moscas y ya con gusanos, bro. O sea, era algo bien gacho, pues, que te golpearas.
O gente que los golpeaba o los pataleaba, gente muy mala. Sí, pues, ajá. Entonces Jesús, cuando pone sus manos sobre unas personas que es muy probable que tenían moscas en su cara. Que tenían gusanos en su cara. Ya, uno dijera impuros. Ajá. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando, todo el capítulo estamos hablando de lo mismo. Gente impura. Gente que la sociedad los catalogaba como impura. Que la religión los limitaba de poder ser salvos o sanos. Pecadores escandalosos. O indignos. Exactamente. Y de hecho, esta gente, probablemente la gente a su alrededor decía, él hizo algo, por eso está así. Exacto. Él hizo algo, o sea, y a lo mejor... Sus padres. Exacto, sus padres. Y como dijo Jesús en otra ocasión, no ni sus padres ni él. Nadie. O sea, como los amigos de Job. Están ahí, no, tuviste que haber hecho algo. Ellos hicieron algo, entonces, Jesús, ¿cómo te vas a estar juntando con esta gente? No mira su condición. Hicieron algo feo para estar así. ¿Really? ¿De verdad? ¿Es neta? Entonces dice, él les tocó los ojos, les dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces, sus ojos se abrieron y ya pudieron ver. Jesús les advirtió severamente. No se lo cuenten a nadie. Dice severamente es porque les dijo, a ver, vamos a sentarnos. Ya me ven, ¿no? Sí. No se lo vayan a decir a nadie. Con expresiones. Sí, ¿no? O sea, no se lo digan a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. O sea, ellos no les interesó, ¿no? Pero aquí veo la hermosa desobediencia que podemos decir de ellos, ¿no? De poder decir, Jesús me sanó. Me dijo que no contara nada, pero es que no puedo. ¿Cómo puedo guardar esto aquí adentro? O sea, el agradecimiento, ¿no? El hijo de David me sanó. O sea, realmente el hijo de Dios me sanó. Ellos sabían quién era. Dice cuando... O sea, tenían una desobediencia imperfecta. Ajá. ¿No? O sea, como lo que estamos hablando de Kanye West. O sea, a lo mejor este vato hace cosas que quiere avanzar el reino, pero es imperfecta. Claro. Como hay una historia en el Viejo Testamento que me gusta mucho. Déjame acordarme. Es de este hombre que le da, no me acuerdo su nombre, le da lepra. Ajá. Y una de sus sirvientes le dice, ¿sabes qué? Allá en Israel hay una persona que te puede sanar. Y va con Eliseo. Eliseo le dice, ve y métete 7 veces al lago. Entonces ya regresa esta persona. Este era un general importante, ¿no? Y es sanado. Y este general importante va con Eliseo y le agradece. Le agradece y le dice, yo ya no voy a sacrificar a ningún otro Dios. Yo sé que el Dios verdadero está en Israel. Entonces, está muy curioso porque esta persona le dice, el general le dice a Eliseo, el profeta de Dios, le dice, déjame llevar un pedazos de tierra para ir a sacrificarle a tu Dios allá donde yo estoy viviendo. Y también le dice, y perdóname si yo le sacrifico a otro ídolo en la casa de mi rey, porque si no, pues me van a cortar la cabeza. O sea, perdona cuando me hinque y haga esto. Y Eliseo le dice, ve en paz. Está bien. ¿Y qué nos enseña eso? Puedes hacer lo malo. No. Nos enseña que él es una persona bebé que apenas están conociendo a Dios y su obediencia es apasionada pero imperfecta. Ajá. Este hombre se inventó lo de, voy a agarrar un pedazo de tierra, porque el Viejo Testamento se enseña a las leyes que nomás puedes sacrificar en Israel. Pero él se inventó de la nada, me voy a llevar un poco de la tierra de Israel para ponerla allá en no sé si era asirio, allá si eran en Asiria, y sacrificarle al Dios de Israel allá. Eso no viene en el Viejo Testamento. Él se lo inventó. Y aparte está diciendo, perdóname si soy cobarde y le sacrifico a otro Dios en la casa de mi rey porque si no me van a matar. ¿Y qué dice Eliseo? No. Sigue tu cruz. No, ¿sabes qué? Estás mal. Si todo o nada, ¿sabes qué? Estás mal. No le dice, ven paz. Exacto. Ven paz. Porque él sabía que su obediencia era imperfecta. Pero él estaba empezando en obediencia. Sí, es lo que estoy viendo aquí. O sea, estos hombres, Jesús les dijo específicamente, no vayan y le digan a nadie. Pero ellos están apasionados y están queriendo darle la gloria a Dios, a lo mejor imperfectamente. Pero van empezando. Sí, van empezando. Van empezando, o sea, dale chance. Como un brother.
Me acordé de esas dos historias. Aviéntate. ¿Por qué no lo conté en el pasado? Sí, ahí va el primero. Ahorita me recuerdas que hay un segundo. A ver, ¿cuál era el segundo? Ah, ok, sí. Ahorita me recuerdas que hay... Ok, segunda historia. Ajá, sí. Malas palabras. Sí, no me recuerdas eso. Malas palabras. Okay. Malas palabras. Okay. A ver si no hacen clip, ¿no? Simón. Ahorita no. En el primero, leímos un versículo que decía... toma tu lecho y anda, que dice en la versión Reina Valera. Así lo decimos. O así se lee, que Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda, cuando lo sana, ¿no? Y dice que ya se para y se va, ¿no? Entonces, había un predicador, gringo, perdón, sin ofender. No eras tú, bro. No te preocupes. Un predicador gringo que apenas estaba aprendiendo como español y estaba en la sierra, ¿no? Y estaba predicando. Y dijo el brother, no, ¿sabes qué? Me voy a aventar el mensaje ahora en español. Y pues tenía traductor, pues entonces le decía el traductor, no, yo pastor, aquí, pues para eso estoy con usted, aquí para traducir. No, yo me voy a aventar hoy el mensaje en español. No, pues está bien, ¿no? Entonces cuando llega este punto, leyó este versículo y dijo, y Jesús le dijo, tómate la leche y anda. Y todos se quedaron así como que, ¿cuál leche, no? Y luego el muchacho, lecho le decía. Lecho. Por eso. Tómate la leche y anda. Y le decía el traductor, no, es lecho. Oh, yes, lecho. No leche, hermano. Leche de vaca, no. Eso es un pequeño chascarrillo. Malas palabras. Malas palabras. Ahí va, el segundo. Ese era para el primero. El segundo, ahora sí. Había un... Esto es de la iglesia en la que existía. En Sonora. Un brother, un niño acepta al Señor Jesús. Y pues ya, pues... Llegó medio drogado y todo ese rollo, pero vimos el milagro de Dios así inmediato. Vimos cómo se le bajó este avión que traía y como que el brother empezó a captar bien machine todo. Entonces empezamos a hablarle, predicar. Obviamente era un servicio de salvación y toda esa onda. Todo muy bien. Hizo la oración del pecador, todo muy bien. Y le dan el micrófono. El brother, no, quiero el micrófono porque quiero decir algo. Simón. Le dan el micrófono, brother. Y no, o sea, estaba bien chilo, pero estaba diciendo, oh, gracias a Dios, Él me salvó porque yo era un pi acá. Y luego todos oh. Y era una iglesia muy grande, pues estamos hablando de una iglesia muy grande. Y transmitían por internet, brother. O sea, se escuchaba, ¿no? Wow. O sea, en el video. En el micro, bro. Oh, en el micro. Sí, en el micro, ¿no? Y yo era un pi, y no, pero el diablo, pi, acá estaba, y todo así. Wow. Pero bueno, dijimos, pues acaba de ser salvo. Pues sí, ajá. Está bien, hombre, no hay problema, hombre. Ajá, va a aprender. Yeah. Y es lo mismo es la misma gracia con la que el Señor nos llama a ver a los demás. Es como hey, va a aprender. O sea, cálmate, porque tú tampoco naciste en el evangelio y ya te fuiste corriendo. Tú empezaste primero gateando, luego caminando como un bebé y te caías y levantabas. Entonces, con esos mismos ojos el Señor nos llama a ver también a los demás. Así es. Tengo una frase, nada más para cerrar esto de nuestros compadres ciegos, que dijo Spurgeon, y se me hace muy chila. Nunca ganará una bendición de Dios a alguien que la exige como si tuviera derecho a ella. Wow. Ellos pidieron que tuviera misericordia de ellos, que tuviera compasión de ellos. Así es. Y a veces como cristianos, vamos a Dios exigiéndole cosas. Como diciendo, Señor, a ver, lo que decíamos también en el episodio, en el primero, ¿no? Decíamos, en la primera parte, Señor, yo he hecho tantas cosas, como que ya me merezco un Tesla, ¿no? Como que ya como que se va sintiendo un Tesla aquí, o sea, como que, porfa, ¿no? Y entra esta exigencia de porque merezco algo, o necesitas dármelo, o he ofrendado tanto tiempo, Dios, y necesitas mocharte. Por eso, perdón, si alguien pueden volver otra vez a banear a mi compadre acá y... ya no puedo más. Y lo pueden dejar de seguir sin nada. Pero yo no creo en la obviamente, en el evangelio. Bueno, ni siquiera es evangelio, es como una... Sí, así se le llama, ¿no? Lo que predican de prosperidad, ¿no? Sí. Porque es una exigencia a Dios y ayunan
¿Por qué? Porque quieren doblarle la mano, la mano al Señor, ¿no? Vamos a hacer la manita de coche al Señor para poder que responda a mi milagro, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque voy a diezmar tanto y voy a dar tanto y es como por obras, ¿no? Yeah. Y no, aquí estos muchachos no van pidiéndole al Señor, exigiéndole algo. Ellos van con un corazón lleno de fe, diciendo, Hijo de David, reconociendo quién es Él. 2, diciéndole, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros, no exigiendo, sino pidiendo, rogando, Señor. Wow. Tú sabes lo que yo necesito. Y todavía les pregunta, ¿de verdad creen que yo puedo hacerlo? Y ellos le responden con fe, diciéndole, sí, Señor, tú puedes hacerlo. Y el Señor responde. Y vuelvo otra vez a esta frase que dijo Spurgeon. Nunca ganará una bendición de Dios alguien que exige como si tuviera derecho a ella. Nadie. Yes. Yeah. Sí, y de hecho, los discípulos, ¿cómo se llama? Los hermanos del trueno, cuando llegaron con Jesús. Bien bravos, ¿no? Sí, bien bravos. Como tu mamá no fue la que llegó acá. En un evangelio dice que su mamá, en otro evangelio dice que ellos fueron. Sí. Sí, y bueno, quién sabe, no, los discípulos se enojaron con ellos, ¿no? De como que... Como haya sido, se enojaron, ¿no? Sí, se enojaron. Pero el caso es que ahí ellos están exigiendo algo, pues, o sea, yo a tu lado izquierdo, yo a tu lado derecho, allá en el trono. O sea, no sabían lo que estaban pidiendo, ¿no? O sea, no, están bien mal esos sí, brothers. O sea, exacto. Están bien mal, bro. No, y los discípulos se enojaron de seguro porque ellos también querían lo mismo. Exacto. Sí, me imagino un Pedro así como que... ¡Ey, yo llegué primero, bro! Sí, no, y les dijo que no. Pues no. Pero nunca tienes que tener miedo de cuando tienes una necesidad y vienes humilde ante Dios. No tienes que tener miedo de que te diga que no. Él te va a decir que sí a tus necesidades. Estos hombres ciegos ten compasión de nosotros. Y Jesús lo hizo. Y sabes que hay algunos que no va a responder simplemente porque te ama. Exacto, porque tiene algo mejor. Así de fácil. Y mira, y si no es aquí, es allá. O sea, creo que nos preocupamos a veces por cosas tan banales y terrenales. Pidiendo cosas eternas aquí cuando hay que preocuparnos realmente por nuestra eternidad, nuestras cosas eternas que están allá en el cielo. Lo demás, todo chill, hombre. Yeah, sí. Todo chill. Nos brincamos ya de... Ajá. A ver, ¿qué sigue? Pero ellos... ¿Quieres que continúe? Cuando se fueron... vamos con el mudo ahora. El mudo endemoniado. En el versículo 32. 32. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Wow. Aquí hay varias cosas, ¿no? Sí. Otra vez vemos a los fariseos meticheando bien sabroso aquí otra vez. ya no saben qué inventarse, ¿no? Como que... A ver, ¿qué hacemos? Otra vez. Esos poderes de Satanás, dijeron, ¿no? Ajá, sí. Se fueron al siguiente nivel, ¿no? Vamos a empezar. Cuando se fueron cuando se fueron los ciegos, un hombre que no podía hablar, estaba mudo, para empezar. Y estaba poseído por un demonio. Híjole. Llevado a Jesús. En otras versiones podemos leer que obviamente él estaba mudo porque el demonio lo hacía que no hablara. Este fue el rollo. Wow. Donde me quiero enfocar no es en lo que el Señor hizo, que fue algo maravilloso, expulsó un demonio y después comenzó a hablar este compadre, sino que dice que las multitudes, había mucha gente, bro. Las multitudes quedaron asombradas. ¿Y sabes qué es lo que decían? Jamás sucedió algo así en Israel. Exclamaron, ya. Jamás. O sea, imagínate toda una multitud diciendo, es que esto nunca lo hemos visto, bro. O sea, ¿qué está pasando? Y estamos hablando de que fueron como 3 seguiditas, ¿eh? No, 4. Fue la mujer del flujo. Pues ya son varias, ¿no? Pero ahí, en el, pues bueno, a ver. Sí, fue
desde que llegó el líder de la sinagoga, ¿no? El líder de la sinagoga llegó, pidió. En el camino se encuentran a la mujer de flujo de sangre, la sana. Llega a la casa de este líder de la sinagoga. Sí, y supongo que las multitudes... Y levanta a su hija, imagínate, brother. O sea, levanta a la siguieron, que dijeron, ya tenemos más gente que llora en el funeral, ¿no? En el camino los ciegos lo siguen gritándole, ¿no? Llegan a la casa donde llegó Jesús y órale. Eso quiere decir que a la casa donde llegó a hospedarse Jesús, ahí afuera había gente, bro. Porque cuando se fueron los ciegos, le trajeron a un endemoniado que estaba mudo. Y ellos, después de haber visto, imagínate, 4 milagros seguidos, bro. Y luego, pues, la intensidad de los milagros también. Es como que, hey, nunca hemos visto esto en Israel. Sí. Jamás. Menos en ese tiempo. Acuérdate que también había silencio también en ese tiempo, ¿no? Hasta que llega Jesús. Bueno, hasta que empiezan las profecías y todo eso otra vez de nuevo, ¿no? Y Juan Bautista y todo eso. Nunca ha sucedido algo así. Dice, sin embargo, los fariseos dijeron, puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da el poder. ¿Sabes? A esto los fariseos ya estaban amenazados. Ellos se sentían amenazados con el ministerio de Jesús. Sí. Ellos decían, es que este compadre con todo lo que hace nos está humillando a nosotros. Y está también aquí apunté, exponía la debilidad de las tradiciones de los rabinos, bro. O sea, esto no era normal, no era tradicional, no era la manera en que se hacían las cosas. Llega y realmente con esas tradiciones se rompen. No con la ley, sino con ciertas tradiciones. Y esto exponía la debilidad que había en esos sistemas, bro. Y la falta de autoridad. Claro. Entonces los fariseos empiezan a ver esto y dijo, pero no, o sea, es que, bro, aunque ellos reconocieran que fuera de Dios, ellos dijeron, nos está amenazando a nosotros, a lo que nosotros hacemos. Sí. Acuérdate que ser fariseo y ser escriba también tenía que ver con dinero y política. Sí, sí. Entonces, ellos se sintieron amenazados porque políticamente él les podía quitar su puesto. Wow. O su autoridad delante del César o de quien sea. ¿Me explico? O sea, sí. Entonces ellos lo vieron como una amenaza no espiritual, bro. O sea, no, ni siquiera... Imagínate que su convicción si fuera esa, es del diablo. Pero ni siquiera su corazón era ese. Ni les importaba. No les importaba si era el diablo o no, bro. O si era Dios o no. No les importaba si era Dios, bro. Chale. Ni siquiera eso les importaba. Les importaba su puesto político y su dinero, bro. Esas son las dos cosas que ellos le están importando. Porque estaban en un puesto porque ellos querían tener poder. Entonces, aquí es donde empieza ahora sí lo gacho. Aquí es donde empieza ahora sí el que ellos empiezan a decir, Jesús tiene poder del diablo o poder de los demonios. Chale. Y termina con la necesidad de los obreros. Necesidad de obreros, perdón. Necesidad de obreros. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Ahorita que estoy leyendo esto, que anunciaba la buena noticia acerca del reino, me acordé de esa vez que, ¿te acuerdas que Jesús le explicó a sus discípulos? Y la Biblia dice, les explicó, empezó a leerles el Viejo Testamento y los Salmos y Proverbios y todo, explicándoles de que todo eso estaba hablando de él. Okay. Y nomás dice ese pedazo. Y yo siento que todos los que leen esa parte se quedan frustrados, como que, ¿por qué el que escribió esa parte no también le explicó todo lo que... ¿Por qué no puso todo ese sermón de Jesús? ¿Sabes cómo? No sé por qué me acordé. Pues Jesús predicando en las sinagogas. Por eso me acordé. Ajá. Pero como que hubiéramos querido haber leído Jesús apuntando así como que, mira, este texto. Está bien chilo, ¿no? Sí, que sí lo hizo, pero ahí fue una predicación completa, claro, por así decirlo. Dice, cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahí quiero entrar a la palabra compasión. Les dije que les íbamos a decir sí, que era compasión. Viene de una palabra griega, bro. No la puedo pronunciar. No se los digo todo. Lo voy a intentar. Splak, con G. Splak Chnisteis. Ni yo sé lo que dije, bro. Splak Chnisteis, algo así. Es
la palabra más fuerte para la palabra lástima en griego. Lástima, ¿ok? De que algo te da lástima. ¿Okay? Sí. No la lástima, no las... Bueno, sí, lástima. Sí, la palabra lástima en griego, porque eso es lo que quiere decir, así de fuerte. ¿Okay? Y esa palabra no se pudo traducir. No encontraron ninguna palabra que pudiera decir es lo que significaba esta palabra. Entonces, la palabra que más se acercó fue la compasión. Compasión. Entonces, ¿esta palabra qué significa? Significa que es la compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser. O sea, lo que más te mueve adentro de ti, así, a un hombre, por más duro que tú seas, bro. Eso que más te mueve, esa es esa palabra griega. No es la palabra compasión. Compasión sigue siendo muy poco comparado a esa palabra. Un fragmento de lo Entonces, que significa. cuando se habla de Jesús aquí, en este versículo, cuando vio a las multitudes en el 36 y tuvo compasión, se escribió con esta palabra. Wow. Que hubo algo adentro de él que lo movía así exageradamente. O sea, porque esta es la palabra con la que se escribió. Nada más quería decirles lo que significaba esta palabra y que entiendan qué es lo que en sí Dios siente por nosotros. Y sintió también en ese momento. Esta compasión, que no es compasión, pero que es con una compasión como unas 100 veces más de lo que se siente en una compasión normal. Realmente es un dolor, hasta lo puedo decir, es un dolor adentro de ti. Y dices, oh, no sé, algo como que se comprimen tus nervios, que sientes algo en tu pecho y en tus huesos. O sea, yo creo que alguien ha experimentado esto. Sí. En algún momento, al ver alguna situación o al ver a alguien y dices, híjole, siento esto por esta persona. Dios lo sintió por nosotros. Wow. Jesús lo sentía por nosotros. Entonces no se encontró una palabra que pudiera describirlo y pues solamente se dijo esto. ¿Leemos lo último? Ya. Tal vez la cruz describe esa compasión. Exactamente, la cruz, sí, claro. Pero ni siquiera la palabra cruz, sino la acción de la cruz. Exacto, la acción de la cruz. La acción de la cruz. Wow. Esa fue la que nos enseña un poco lo que significa la compasión de Cristo. Esta palabra griega. Wow. ¿Leo lo último? Sí. El 37 dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Wow. Y así terminamos el 9. Quiero decir unas cosas que hice en este capítulo. Y con eso yo termino. Jesús fue acusado de varias cosas. Número 1, fue acusado de blasfemia. Fue acusado de baja moral. Fue acusado de impiedad. De estar ligado al diablo, bro. Wow. Pero ¿sabes qué? Mateo lo establece como el Mesías. Cuando las autoridades religiosas lo rechazaban y lo criticaban. Me recuerda algo. Me recuerda ese tiempo todavía. De que hay autoridades, tanto religiosas, y autoridades gubernamentales, políticas, autoridades que tienen algún tipo de voz, que quieren descalificar el evangelio, que quieren descalificar lo que Dios hace en la vida de un hombre, de una mujer. Pero nosotros somos un Mateo, que después de haber sido cobradores de impuestos, después de haber sido lo peor, lo más asqueroso, lo más vil que puede existir, después de haber sido eso, somos quien trata de establecer en este tiempo, por medio del evangelio, que todos conozcan que ya vino un Mesías y que va a volver ese Mesías y que ese Mesías nos perdona, nos sana, nos libera y nos da vida eterna. Yeah. Que ese Mesías ya resucitó. Entonces nosotros somos los nuevos Mateos. Si tú dices, Mateo está bien, zarra, se pasa de lanza. Tú y yo somos ese Mateo. Tú y yo somos esa escoria de la que hablan los fariseos. Tú y yo somos esas personas. No somos mejores que Mateo, te lo aseguro. No somos mejores que los fariseos, tampoco. Porque hemos hablado mucho de eso. De que estos vatos estaban bien ruines y eran bien gachos, que sé qué, pero nosotros somos ellos también. Nosotros somos eso. Y hemos sido eso. Pero el Señor nos ha cambiado. El Señor nos ha perdonado. Y ahora ya no somos hijos de Alfeo o Leví, hijo de Alfeo. Ahora Él cambió nuestro nombre. Quizás no un Mateo, pero sí a un nombre de ahora somos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y ahora en esto último que Él dice, Él nos dice, oren, porque la mies es mucha
Los obreros son muy pocos. Oren para que lleguen más obreros a la mies. Y uno de esos obreros, te aseguro, que eres tú, que soy yo, somos nosotros. Wow. Y termina este rollo. Ya. Yeah. Sí, no pudo haber terminado mejor. Nosotros somos sus hijos. Nos da una identidad. Identidad, exacto. Sí. Nos cambió el nombre, bro. En el último que estuvimos platicando tú y yo, que yo vine, que fue el año pasado, en el podcast, sí. Recuerdo que hablamos sobre la naturaleza de Adán y naturaleza del Hijo de Dios, ¿no? Sí. Lo he adoptado tanto, de verdad, eso en mi vida, lo he abrazado tanto, de decir, es que yo ya no soy un hijo de Adán. Yo ya no soy eso, yo soy un hijo de Dios ahora. Esa es mi identidad. Wow. Ahora mi identidad no es el pecado, ahora mi identidad es Cristo. Yeah. Mi identidad no es lo malo que yo pueda hacer. Ahora mi identidad está en Él. Yo soy un hijo de Dios. Lo que ahí le hizo, Un hijo que falla, claro. Sí. Un hijo que falla. Pero que también un hijo que se arrepiente y que va delante de Él diciendo, Señor, ayúdame a serte fiel. Esa es nuestra identidad. En Cristo Jesús. Mateo, ¿qué es lo que tenía? Sí, era un cobrador de impuestos. ¿Y sabes qué? Había mucha gente, te aseguro, que aún después de ser seguidor de Jesús, lo miraba. Ah, mira, ahí va Leví, hijo de Alfeo. ¿Te acuerdas del hijo de Alfeo? Híjole, este compadre era cobrador de impuestos. Y mucha gente te va a ver como lo que tú eras. Pero no significa que tú eres lo que tú eres. Tú eres lo que el Señor dice que tú eres. Y punto. Come on. Yeah. Se acabó. Yes. Tú no eres tu error, tú no eres lo que hiciste, tú no eres tu pecado. Nada de eso. Tú eres hijo de Dios. Amén. Así es. ¿Y por qué? ¿Cómo le hiciste para ser hijo de Dios? ¿Creíste una historia? ¿Creíste en el Evangelio? ¿Y quién es el Evangelio? El Evangelio significan buenas noticias. Ajá. Y Jesús son las buenas noticias para la humanidad. Ajá. Y ya, así te haces hijo. Exacto. ¿Cómo le hago para obtener esos beneficios? Ya los obtuviste, estás creyendo en esta historia. Y eso, tan especial, bro. Claro. O sea, en esta historia vimos tanta gente, unos que a lo mejor no fue su culpa, como estaban ciegos, a lo mejor nacieron así. Otros, Mateo, recaudador de impuestos, otros con años, con esta enfermedad. Pero Jesús les entregaba salvación. Así es. Porque ellos sabían su debilidad. Ellos creían en Él. Decían, hey, Él me puede salvar. Así es. Solamente Él me puede salvar. Y Jesús no rechazó a ninguno de ellos. Los aceptó. Exacto. Yeah. Y no solamente eso, bro. Se sentaba a la mesa. Se sentaba a la mesa con ellos. Lo que pudimos ver en este capítulo fue eso. De que Jesús nos enseña y nos muestra que cualquiera se puede sentar a la mesa con Él a comer. Cualquiera, así es. Quien sea. Y aún Judas, Judas que fue el que lo traicionó y toda esa onda, hasta él se pudo sentar a la mesa. Hasta él se sentó a la mesa. Quien sea. Y ¿sabes qué? A lo mejor tú también puedes decir, es que Judas sí se pasó de lanza. No, bueno, pues tú y yo también fuimos Judas. Tú y yo fuimos Mateo. Tú y yo fuimos fariseos. Tú y yo fuimos escribas. Tú y yo clavamos a Jesús en la cruz porque eso fue lo que llevó a Jesús ahí en la cruz. Tú y yo fuimos quizás el clavo o el látigo en su espalda o la corona en espina. De hecho, claro, o sea, nuestro pecado, ¿por qué estaba en la cruz? Porque Él nos amó tanto que dijo, no pagues tú por tu pecado, claro, yo lo voy a pagar. Exacto. Y Él pagó por nuestro pecado. En el Viejo Testamento, Sansón vino un ángel y les predicó a sus papás. Van a tener un hijo, le van a llamar Sansón y él va a salvar a la nación de Israel. Y ellos, los papás de Sansón, se dieron cuenta que este ángel decía, hemos visto a Dios, nos vamos a morir. Y el ángel dice, no teman, no nos van a morir. Era Jesús apareciéndose en el Viejo Testamento. Era Jesús antes de nacer. Pero los papás le dijeron, siéntate conmigo, siéntate con nosotros, hacemos comida y comemos. El ángel les dijo que no podía. ¿Y por qué no podía? Porque en la cultura hebrea, tú sentarte a comer con alguien es porque estás en paz con él. Claro. En ese tiempo, Jesús aún no había muerto.
Jesús no había paz entre Dios y el hombre. Pero cuando viene Jesús y nace como humano, ahora se sienta con pecadores. Wow. Y lo hace posible. Ahora nosotros podemos sentarnos con Jesús. No importa quién seas. Uh-huh. Así seas una persona muy escandalosa y tengas muchos ojos en ti, eso no significa nada. Tú te puedes sentar. Tú estás a un paso de ir a la mesa a sentarte con Jesús. Yes. A sentarte con Jesús. No es de esos restaurantes que tienes que pagar gran dinero. No es de esas personas que es un político y está incansable, no lo puedo alcanzar. No, Jesús es Dios se hizo hombre para ser accesible. ¿Cómo? Accesible a nosotros. Ajá. Estamos así a un paso. Nomás creer que sí existe la mesa. Y sí te puedes sentar con Jesús. Claro. Y eres bienvenido. Yes. Ya. Con eso nos vamos a despedir. Una vez más, ¿quieres hacer algo plug antes de que nos vayamos? Claro. Síganme en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Javi, así con Y, Luzanía, con Z, N-I-A al final. O sea, Javi Luzanía, así. Yeah. Síganme en redes sociales. También sigan a la iglesia, a Iglesia Aba también. También así está en redes, Iglesia Aba. A veces aparece Iglesia Aba MX, pero sigan a la iglesia que también. Sí. Como dicen, no, la están rompiendo. Están haciendo cosas muy chidas ahí en Aba. Vamos trabajando. Y sí, vayan a seguirlos. Y pues eso sería todo. Gracias por estar aquí viendo el episodio número 32, parte 2. Eso fue el episodio número 32, parte 2 de En Jesús Podcast. Gracias por ver. Bye, nos vemos.